El vestíbulo del Centro de Convenciones de Madrid era un templo dedicado al exceso. Mármol blanco y negro se extendía como un tablero de ajedrez para gigantes, reflejando las luces que acariciaban las curvas de superdeportivos italianos y berlinas alemanas. El aire olía a dinero, a cuero nuevo y a una arrogancia tan pulida como la pintura de un Lamborghini de €500,000. Cada conversación era un murmullo de poder, cada apretón de manos sellaba un pacto de élite. En este santuario de la opulencia, cualquier sonido que no fuera el descorchar de una botella de champán o el suave ronroneo de un motor V12 era una blasfemia. Y entonces la blasfemia llegó. Un traqueteo inconfundible, el sonido asmático de un motor diésel de otra era, cortó la atmósfera como un cuchillo oxidado. Todas las cabezas, adornadas con peinados caros y joyas deslumbrantes, se giraron hacia la entrada. Una Citroën C15 de 1995, con la pintura blanca cuarteada y manchas de óxido que contaban historias de lluvia y trabajo duro, acababa de invadir su mundo perfecto. En el escenario principal, Ricardo Montesinos, CEO de Montesinos Motors y anfitrión del evento, detuvo su discurso a mitad de una frase. Su rostro, bronceado y cincelado por una vida de privilegios, se contrajo en una máscara de incredulidad y furia. Llevaba un traje italiano que costaba más que la propia furgoneta. Su muñeca, al levantar el brazo para señalar la ofensa, destelló con el brillo de un reloj de edición limitada. Agarró el micrófono con fuerza, sus nudillos blancos. Su voz, que segundos antes era melosa y persuasiva, se convirtió en un trueno. «¡Seguridad!», rugió, y el eco rebotó en el mármol y el cristal. «¿Quién ha dejado entrar a esta chatarra?». La pregunta no buscaba una respuesta, era una sentencia. Un silencio tenso de un segundo fue roto por una risa, luego otra, y pronto una oleada de carcajadas crueles llenó el salón. La élite había encontrado su entretenimiento, una pequeña y sucia anomalía en su mundo impecable sobre la que podían descargar su desdén. La puerta del conductor de la C15 se abrió con un chirrido que pareció un grito de protesta. Una bota de seguridad raída, con la punta de acero visible a través del cuero gastado, fue lo primero que tocó el suelo inmaculado. Luego emergió ella, Lía, 23 años, aunque el cansancio en sus ojos la hacía parecer mayor. Llevaba un mono de mecánico azul, salpicado de manchas de grasa que eran como medallas de incontables horas de trabajo. Su cabello estaba recogido en una coleta desordenada y su rostro, desprovisto de maquillaje, mostraba una calma que era un insulto directo a la histeria de la multitud. No se encogió ante las miradas ni ante las risas burlonas. Con una parsimonia deliberada, cerró la puerta de su furgoneta. El sonido, un golpe sordo y familiar, fue un acto de desafío. La multitud la observaba ahora con una fascinación morbosa. No era solo una intrusa, era una hereje que no parecía entender que estaba en un lugar sagrado al que no pertenecía. La humillación no la había quebrado y solo la había enfocado. El aire del pabellón, antes vibrante con el murmullo de negocios millonarios, ahora estaba cargado con el veneno de la humillación pública. Ricardo Montesinos, el rey de este dominio de cromo y velocidad, había encontrado su bufón de la corte, y la multitud, sedienta de espectáculo, estaba lista para el sacrificio. Nadie en esa sala de mármol, ni el CEO arrogante, ni sus ingenieros de élite, ni los influencers con sus sonrisas de plástico, podía imaginar que estaban a punto de presenciar no una humillación, sino una lección forjada en grasa, manuales olvidados y un amor que trasciende la muerte. La chatarra, como la llamó Ricardo, era un caballo de Troya, y su conductora era la estratega que derribaría su imperio de arrogancia desde dentro. La historia de su caída comenzó con una carcajada, pero terminaría con un silencio atónito, que se extendería por toda la sala y cambiaría las reglas del juego para siempre, hasta que ella habló. Antes de continuar con esta increíble historia de justicia, queremos saber de ti. Dinos en los comentarios, ¿desde qué ciudad o país nos estás escuchando? Tu apoyo es el combustible que nos impulsa a seguir creando estas narrativas. Si te apasionan las historias donde la inteligencia humilde aplasta la arrogancia ciega, suscríbete ahora mismo a nuestro canal
y activa la campana de notificaciones para no perderte ni un solo episodio de Venganza Justa. Te prometemos que el final de esta historia no solo te sorprenderá, sino que te hará creer de nuevo en el poder del verdadero talento que se esconde a plena vista. Quédate hasta el final, porque la forma en que Leah transforma esta humillación pública en una victoria cósmica es algo que resonará contigo de una manera que no te esperas. No querrás perdértelo por nada del mundo. Leah no era invisible por su humildad, sino por su propósito. Su mono de trabajo, lejos de ser una prenda de pobreza, era su uniforme de batalla. Cada mancha de aceite una condecoración, cada hilo suelto una historia de perseverancia. Sus manos no eran las de una dama de la alta sociedad, estaban curtidas, con las uñas cortas y a menudo rotas, las manos de una creadora, de alguien que construye en lugar de consumir. No se encogió bajo el peso de 1000 miradas despectivas porque no estaba allí para ser juzgada, sino para ejecutar un plan. En sus ojos no había miedo, sino la calma gélida de un estratega que sabe que su arma es infinitamente superior a la de su adversario. La multitud veía a una joven desubicada. Leah solo veía un tablero de juego y su movimiento de apertura acababa de ser ejecutado con una precisión impecable, usando la propia arrogancia de su oponente como catalizador. Su quietud era un grito de guerra silencioso que nadie en esa sala estaba preparado para escuchar. Su historia no comenzó en el lujo de Madrid, sino en la modestia polvorienta de un pequeño garaje en Vallecas. Huérfana desde muy niña, Leah fue criada por su abuelo, un mecánico de la vieja escuela, cuyo talento era inversamente proporcional a su fama. Para el mundo era solo un hombre que arreglaba coches viejos. Para Leah era un genio, un mago que podía escuchar el alma de un motor y entender sus secretos. Ese garaje, con su perpetuo olor a metal, gasolina y al café quemado que su abuelo siempre dejaba a medias, no fue solo su hogar, fue su universo. No jugaba con muñecas, sino con llaves inglesas y pistones. Aprendió a leer no con cuentos de hadas, sino con esquemas de circuitos y diagramas de motores. Su abuelo no le enseñó a encajar en el mundo, sino a construir el suyo propio, pieza por pieza, con lógica, paciencia y un profundo respeto por la máquina. Hace 2 años, el corazón de su abuelo, ese motor infatigable que la había impulsado toda su vida, finalmente se detuvo. No le dejó una herencia de dinero ni propiedades. Su legado fue mucho más pesado y valioso. Le dejó la Citroën C15, aparcada en una esquina del garaje como un fiel perro viejo, y una misión susurrada en su lecho de muerte. Demuéstrales, niña. Demuéstrales que la verdadera ingeniería no grita, no presume. Canta una canción silenciosa de pura inteligencia. La furgoneta no era un simple vehículo, era el último proyecto inacabado de su abuelo, un lienzo en blanco sobre el que Leah debía pintar su obra maestra. Era una promesa, un juramento sagrado. Cada vez que levantaba el capó, no solo veía un motor, veía el rostro sonriente de su abuelo, animándola a ir más allá, a ser más inteligente, a ser más audaz. La verdadera arma secreta de Leah no estaba hecha de acero, sino de conocimiento, un conocimiento adquirido con una disciplina casi monástica en el silencio de las madrugadas. Mientras Madrid dormía, en su pequeño garaje iluminado por una solitaria bombilla, Leah emprendía sus viajes. Se sumergía en un océano de información, devorando conocimiento con la avidez de quien ha estado sediento toda su vida. Su universidad fue la soledad de su taller. Sus profesores eran voces fantasmales de ingenieros de todo el mundo. Sus compañeros de clase eran los gatos callejeros que a veces se acurrucaban en el techo de la C15. El sacrificio era su rutina diaria, renunciar al sueño, a las salidas, a la vida social de una chica de su edad, todo por la obsesión de cumplir esa promesa, de dar vida a la visión que ella y su abuelo habían compartido. Su esfuerzo sobrehumano era su armadura invisible. Para desentrañar los secretos de la C15, tuvo que aprender el idioma de sus creadores. Se pasaba noches enteras frente a la pantalla parpadeante de un portátil de segunda mano, traduciendo arduamente manuales técnicos de Citroën de los años 80, escritos en un francés denso y técnico.
Usaba un traductor online gratuito, copiando y pegando frases una por una, descifrando términos como Système de freinage assisté o Injection monopoint. Cada palabra traducida era una pequeña victoria, un paso más cerca del corazón de la máquina. No aprendía francés para pedir un café en París, sino para entender por qué un relé específico fallaba bajo ciertas condiciones de temperatura o cómo la geometría de la suspensión afectaba la distribución del peso. Era un diálogo íntimo y anacrónico con los ingenieros que habían diseñado la furgoneta décadas atrás, un puente construido con dedicación y curiosidad pura. Su sed de conocimiento no se detuvo en Francia. Descubrió un canal de YouTube de un oscuro ingeniero japonés, un maestro del minimalismo y la optimización del espacio. Aunque no entendía una palabra de japonés, pasaba horas viendo sus vídeos, hipnotizada por la forma en que transformaba interiores de furgonetas diminutas en espacios de vida y trabajo increíblemente eficientes. Estudiaba el lenguaje de sus manos, la lógica de sus diseños, los principios del karuka karakuri, el arte de la mecánica simple y elegante para lograr tareas complejas. Aplicó esa filosofía a la C-15, imaginando cómo cada centímetro cúbico del humilde compartimento de carga podría tener un propósito dual, triple, cuádruple. Estaba fusionando la robustez francesa con la ingeniosa eficiencia japonesa, creando algo completamente nuevo y radicalmente práctico. Con las bases mecánicas dominadas, Lia se lanzó al futuro. Se inscribió en todos los cursos online gratuitos que pudo encontrar sobre ingeniería eléctrica, baterías de litio y diseño sostenible. Aprendió los fundamentos de los sistemas de gestión de baterías, BMS, la eficiencia de los paneles solares y los algoritmos de los motores eléctricos. Mientras los fabricantes de superdeportivos invertían miles de millones en conseguir un 1% más de velocidad, Lia se obsesionaba con la eficiencia, la durabilidad y la autosuficiencia. Su objetivo no era crear un coche que fuera de 0 a 100 en 3 segundos, sino un vehículo que pudiera sostener una vida, un hogar móvil, una herramienta de independencia. Su mente se convirtió en un crisol donde la mecánica del siglo XX se fundía con la tecnología del siglo XXI. Para cualquier otra persona, la C-15 era chatarra. Para Lia, era su tesis doctoral, su capilla sixtina sobre ruedas. Cada pieza tenía una historia. El sistema de suspensión no era el original. Lo había modificado basándose en los principios de un vehículo todoterreno para mejorar su rendimiento en caminos rurales. El cableado no era un lío de espaguetis de colores. Era una red neuronal que ella misma había diseñado y soldado, optimizada para un consumo mínimo de energía. El óxido en la carrocería no era un signo de decadencia, sino una elección deliberada. Había experimentado con aleaciones y tratamientos para crear una pátina protectora que detuviera la corrosión sin necesidad de pintura tóxica. La furgoneta no era una cosa, era un organismo, un ecosistema de ideas en perfecto funcionamiento. Era la prueba tangible de su genialidad, escondida a plena vista bajo un velo de modestia. Así que allí estaba, de pie en el centro del Coliseo de la Arrogancia, con su obra maestra disfrazada de bufón. La risa de la multitud no la alcanzó, porque en su mente resonaba una voz mucho más importante, la de su abuelo. Cada burla era un eco de las dudas que él mismo había enfrentado, los ingenieros trajeados que se habían reído de sus métodos, anticuados. En ese momento, Lia no estaba defendiendo un coche, estaba defendiendo un legado, estaba luchando por cada noche sin dormir, por cada manual descifrado, por cada quemadura de soldador en sus dedos. La apuesta de Ricardo Montesinos no era sobre 100.000 euros, era sobre el valor de una vida entera de trabajo, la suya y la de su abuelo. Y ella no estaba dispuesta a perder. Su calma no era pasividad, era la certeza absoluta de quien sabe que la verdad está de su lado. El contraste era brutal y poético. Por un lado, un imperio construido sobre la apariencia, el marketing y la fuerza bruta de la combustión. Por otro, una joven armada únicamente con su intelecto, y un vehículo que representaba la antítesis de todo lo que aquel salón celebraba. Ellos veían óxido, ella veía innovación. Ellos oían un traqueteo,
Ella escuchaba el latido de un corazón eléctrico a punto de despertar. La empatía de la audiencia, en este momento, se solidifica. Ya no vemos a una intrusa, sino a una heroína. Una David con mono de trabajo frente a un Goliat vestido de Armani. La humillación pública no era el principio de su fin, sino el escenario perfectamente diseñado para su inminente y gloriosa ascensión. Todo estaba listo para que la genialidad pura silenciara el ruido de la arrogancia. Ricardo Montesinos no descendió del escenario. Se deslizó por las escaleras con la fluidez de un depredador que ha avistado a su presa. La humillación inicial, la carcajada colectiva, no había sido suficiente para saciar su ego herido. La calma impasible de aquella chica del mono grasiento era una ofensa personal, una nota discordante en la sinfonía de su poder. Un simple despido no bastaría. Necesitaba un espectáculo, una ejecución pública de la dignidad de aquella intrusa para reafirmar su dominio. Sus zapatos italianos, pulidos hasta el exceso, marcaban un ritmo ominoso sobre el mármol, un compás que anunciaba la segunda parte de su cruel sinfonía, una que sería mucho más personal y devastadora. La multitud, antes dispersa, ahora sentía la gravedad del momento y se volvía a congregar, atraída por el invisible campo de fuerza de la inminente confrontación. Con un gesto teatral, casi como un director de orquesta llamando a sus músicos, Ricardo extendió el brazo. «Ingenieros, amigos, acérquense». Su voz resonó, ya no con rabia, sino con un deleite sádico. «Vengan a presenciar esta anomalía». De entre la multitud se destacaron sus ingenieros jefe alemanes. Hombres de mediana edad con expresiones severas y trajes impecables que parecían incómodos con la situación. Le siguieron clientes multimillonarios, hombres y mujeres con joyas que brillaban como estrellas frías, y un enjambre de influencers que levantaron sus teléfonos como si fueran armas. Estaban creando un círculo, un coliseo improvisado con Lía y su modesta furgoneta en el centro. El aire, ya tenso, se volvió denso y casi irrespirable, cargado de la electricidad estática de la humillación inminente. El círculo se cerró, convirtiéndose en una jaula humana. Lía, que hasta ese momento había permanecido como una estatua de calma, ahora estaba atrapada en el centro de un vórtice de miradas. Las risas se habían transformado en murmullos, cuchicheos venenosos que se deslizaban por el aire como serpientes. Pobre ilusa, siseó una mujer envuelta en seda. Alguien tiene que ponerla en su sitio. Un famoso blogger de coches, conocido por sus críticas mordaces, se abrió paso a codazos hasta la primera fila. La luz roja de su cámara se encendió, un ojo digital implacable que enfocaba cada detalle del rostro impasible de Lía, transmitiendo su juicio a miles de espectadores en directo. La humillación ya no era local, se había vuelto un espectáculo global, un circo digital para el consumo masivo de la crueldad. Ricardo se deleitaba en su papel de maestro de ceremonias. Se pavoneaba alrededor de la C-15, examinándola con un desdén exagerado. Con la punta de su dedo índice, trazó una línea en el polvo acumulado sobre una de las ventanas, arrugando la nariz como si acabara de tocar algo inmundo. Luego, dio un golpecito con los nudillos en el panel lateral, produciendo un sonido hueco y patético que contrastaba con el sólido y tranquilizador cierre de la puerta de un Rolls-Royce cercano. «Una auténtica joya», proclamó con una sonrisa torcida, y su público le devolvió una oleada de risas obedientes. Estaba orquestando cada momento, estirando la tensión, saboreando el poder absoluto que sentía sobre aquella joven indefensa, transformando el prestigioso salón en su patio de recreo personal. Finalmente, se detuvo frente a Lía. La diferencia de altura, acentuada por su postura dominante, era intimidante. Se inclinó hacia ella, invadiendo su espacio personal, hasta que ella pudo oler el caro perfume que emanaba de su traje, una fragancia de sándalo y arrogancia que chocaba violentamente con el honesto aroma a metal y aceite que la envolvía. La miró de arriba abajo, su mirada deteniéndose con desprecio en sus botas gastadas y en las manchas de grasa de su mono. «Dime, chica». Su voz era un susurro que, sin embargo, todos podían oír gracias al micrófono de solapa que aún llevaba. ¿De qué planeta vienes para pensar que esta reliquia pertenece a un lugar como este?
Esto es un santuario de la innovación, no un desguace. La multitud se estremeció de placer ante la crueldad directa. La humillación había pasado de ser general a ser íntimamente personal. Ricardo no estaba atacando solo al vehículo, la estaba atacando a ella, a su origen, a su misma existencia en ese espacio. Se enderezó y abrió los brazos para abarcar todo el salón. Mira a tu alrededor. Ves arte, ves poder, ves el futuro, dijo, señalando un Pagani que parecía una escultura de fibra de carbono. Y luego te veo a ti, y veo nostalgia, una nostalgia inútil por un pasado que debería estar enterrado. Cada palabra era un golpe, diseñado para hacerla pedazos, para quebrar esa calma que tanto le irritaba. Esperaba ver lágrimas, un temblor en sus labios, cualquier signo de debilidad, pero el rostro de Lía permaneció como una máscara de serenidad. Esta falta de reacción enfureció a Ricardo aún más. La indiferencia de Lía era el mayor de los desafíos. Decidió que las palabras ya no eran suficientes. Necesitaba acción. Necesitaba un clímax para su espectáculo. Su mente, rápida y acostumbrada a las negociaciones de alto riesgo, formuló un plan en un instante. Una sonrisa gélida se dibujó en sus labios. «Pero, ¿sabes qué? Estoy de un humor magnánimo hoy», anunció, su tono cambiando a uno de falsa generosidad. «No voy a echarte sin más. Vamos a darle a esta gente lo que quiere. Vamos a hacer esto un poco más interesante». El silencio en el salón era ahora absoluto. Incluso los murmullos cesaron. Todos los ojos, tanto en la sala como a través de las pantallas de los teléfonos, estaban fijos en él, esperando la estocada final. Se acercó a la C-15 y le dio una patada suave pero despectiva a uno de los neumáticos. «Te propongo un reto, ya que pareces tan segura de tu creación». Se volvió hacia Lía. Su mirada era un taladro. «Si puedes demostrar, aquí y ahora, que esta chatarra tiene una sola innovación genuina, una sola idea que mis 20 ingenieros alemanes no hayan descartado ya por obsoleta, te daré 100.000 euros, en efectivo». Para añadir dramatismo, sacó una elegante cartera de piel y de ella extrajo una chequera. La sostuvo en alto, ondeándola como un trofeo. El destello de los flashes de las cámaras se reflejó en el papel, convirtiendo la oferta en un objeto casi mítico. 100.000 euros, una cifra que cambiaría una vida, suspendida en el aire envenenado. Pero la palabra resonó con una gravedad ominosa, y la sonrisa de Ricardo se convirtió en una mueca cruel. Su voz bajó, volviéndose íntima y amenazante. «Pero si resulta que esto es solo un coche viejo con una capa de pintura y muchas fantasías en tu cabeza, si no tienes absolutamente nada que mostrar, entonces la apuesta es tu dignidad». Se acercó a ella, casi susurrando en su oído. «Subirás a ese escenario, tomarás el micrófono y le dirás a todo el mundo, a todos mis invitados y a todas las personas que te están viendo en directo, que tu abuelo se equivocó, que tu sitio no está diseñando coches, sino fregando sus piezas en el rincón más oscuro de un taller. Admitirás que eres una farsa». La brutalidad de la condición dejó a la multitud sin aliento. Era una apuesta imposible, un acto de tiranía psicológica diseñado para destruirla sin importar el resultado. Si se negaba, sería tachada de cobarde. Si aceptaba y perdía, sufriría una humillación pública de la que nunca se recuperaría. Ricardo había creado una trampa perfecta. Se reclinó satisfecho consigo mismo, cruzando los brazos sobre su pecho. El vlogger acercó su cámara, capturando el primer plano del rostro de Lía, esperando el momento exacto en que se rompiera. La presión en la sala era tan intensa que parecía deformar el aire. Era el momento del sacrificio, el instante en que el cordero sería entregado al león ante una multitud sedienta de sangre. El destino de Lía pendía de su siguiente palabra. El silencio se estiró durante 1 segundo, 2, 10. Parecía una eternidad. El mundo entero parecía contener la respiración. Ricardo mantenía su sonrisa triunfante, convencido de su victoria. Ya se imaginaba el patético espectáculo de la chica, admitiendo su derrota en el escenario. Pero entonces, algo cambió en la expresión de Lía. No fue debilidad, no fue miedo. Fue la chispa de una determinación de acero que emergía de las profundidades de su ser. Levantó la barbilla lentamente, y sus ojos,
que habían permanecido pasivos, ahora ardían con un fuego frío y concentrado. Fijó su mirada directamente en la de Ricardo Montesinos, una mirada tan directa y sin adornos que lo hizo sentir incómodo por primera vez. Y entonces su voz rompió el silencio. No fue un susurro ni un grito, sino una declaración clara, firme y resonante. Acepto. La palabra, una sola palabra, golpeó el salón con la fuerza de una onda expansiva. Un jadeo colectivo recorrió a la multitud. Nadie esperaba esa respuesta. Nadie esperaba esa audacia. La confianza de Ricardo titubeó por una fracción de segundo. Había esperado súplicas, lágrimas o una huida vergonzosa. No esperaba un desafío directo, lanzado de vuelta a su cara con una calma tan desafiante. Lía no solo había aceptado la apuesta, había aceptado la guerra. Y de repente, el juego había cambiado. Ya no era una víctima, era una contendiente. Pero Lía no había terminado. Mientras la multitud aún procesaba su audaz respuesta, ella añadió su propia condición, y lo hizo con una brillantez táctica que nadie podría haber anticipado. «Pero pongo una condición», continuó, su voz ganando fuerza. «Si gano, no quiero su dinero para mí». Miró más allá de Ricardo, dirigiéndose a la multitud, a las cámaras, al mundo. «Los 100.000 euros serán una donación íntegra y directa al Instituto de Formación Profesional de Vallecas, para que más jóvenes de mi barrio, que tienen talento pero no oportunidades, puedan aprender un oficio y construir su propio futuro». La declaración fue un golpe maestro, una jugada de ajedrez moral que lo cambió todo. Con esa única frase, Lía trascendió la afrenta personal. Ya no se trataba de ella contra Ricardo, de su orgullo contra el de él. Había convertido la sórdida apuesta en una causa noble. Ahora luchaba no por su propio ego ni por dinero, sino por su comunidad, por todos los invisibles como ella. Se había envuelto en el manto de la justicia social, haciendo que la arrogancia de Ricardo pareciera aún más pequeña y mezquina en comparación. Si él ganaba ahora, no estaría humillando a una chica, estaría robando la esperanza a un barrio entero. Si perdía, no solo perdería dinero, sino que se vería obligado a financiar el mismo sistema de valores que despreciaba. Ricardo Montesinos se quedó sin palabras. La trampa que había tendido con tanto esmero se había vuelto contra él. La multitud ya no la miraba con desprecio, sino con una nueva y desconcertante forma de respeto. Algunos incluso asintieron con aprobación. El blogger, dándose cuenta del giro dramático de los acontecimientos, enfocó la cámara alternativamente entre el rostro atónito de Ricardo y la expresión serena y decidida de Lía. El circo de la humillación había terminado abruptamente. En su lugar, sin que nadie lo esperara, acababa de comenzar una batalla épica por el alma misma de la innovación, la dignidad y el verdadero valor. El escenario estaba listo para el clímax. En medio del circo de la arrogancia, Lía se convirtió en un oasis de serenidad. Ignorando el muro de rostros hostiles y los teléfonos que la grababan, se movió con una calma que era en sí misma una bofetada a la histeria circundante. No había prisa en sus gestos, solo la economía de movimientos de quien ha realizado una tarea miles de veces. Metió la mano en un bolsillo de su mono de trabajo y, en lugar de una herramienta grasienta, sacó una tablet. No era un último modelo brillante y delgado, sino un dispositivo sencillo, con una carcasa de goma protectora y la pantalla ligeramente rayada. La multitud la observó con una mezcla de confusión y desprecio. ¿Qué iba a hacer? ¿Mostrarles una presentación de diapositivas? Ricardo soltó una risita burlona, seguro de que el patético final de su espectáculo estaba a punto de llegar. Ella, sin embargo, solo veía su objetivo. Con una precisión quirúrgica, Lía pulsó un único icono en la pantalla de la tablet. No hubo un estruendo, ni un rugido de motor que sacudiera el suelo. En su lugar, un zumbido suave, casi musical, llenó el tenso silencio. Era un sonido de alta tecnología, preciso y controlado, completamente ajeno a la vieja carrocería de la furgoneta. Ante los ojos atónitos de la multitud, algo increíble comenzó a suceder. Del techo de la C-15, que todos habían supuesto que era una simple chapa oxidada, comenzaron a emerger paneles. Se desplegaron con la gracia de un abanico,
deslizándose unos sobre otros en una coreografía silenciosa y perfecta, hasta formar una matriz de células fotovoltaicas que capturaron la luz de los focos del salón. La chatarra acababa de florecer. Las risas se ahogaron en las gargantas. Los murmullos se detuvieron. El primer signo de que habían subestimado gravemente a la chica del mono acababa de manifestarse. Pero eso era solo el principio. Lía pulsó otro icono. Se escuchó otro zumbido, esta vez procedente de los laterales de la furgoneta. Los paneles de la carrocería, que parecían fijos y abollados, se deslizaron hacia atrás con la misma fluidez silenciosa. No revelaron un espacio de carga desordenado y lleno de herramientas viejas, como todos esperaban. En su lugar, apareció un módulo de vida y trabajo compacto, una obra maestra de optimización de espacio que habría hecho llorar de envidia a un ingeniero suizo. Cada centímetro cúbico estaba aprovechado. Una pequeña cama abatible, una estación de trabajo con un monitor integrado, compartimentos de almacenamiento ocultos que se abrían con un toque. Era la fusión perfecta de un taller, una oficina y un hogar, todo contenido dentro de los modestos límites de una C15. La multitud estaba boquiabierta. Esto no era restauración, era reinvención. Con la calma de una profesora a punto de dar la lección más importante de su vida, Lía caminó hacia la parte delantera de la furgoneta. Levantó el capó, que se abrió con un suspiro hidráulico, no con el chirrido metálico que todos anticipaban. Un jadeo colectivo recorrió el círculo de espectadores. Donde debería haber estado el viejo y ruidoso motor diésel, un amasijo de hierros grasientos y cables enredados, había un espacio limpio, ordenado y sorprendentemente vacío. En su centro, reposaba una pieza de ingeniería que parecía sacada de una película de ciencia ficción. Un tren motriz eléctrico personalizado, compacto y elegante, con cables perfectamente organizados y una carcasa de aluminio pulido. Era una obra de arte minimalista. Ricardo y sus ingenieros alemanes se abrieron paso, sus rostros una mezcla de incredulidad y una incipiente y aterradora sensación de respeto profesional. Lía no se dirigió a la multitud, se dirigió a los ingenieros, los únicos en la sala que podían empezar a comprender la magnitud de lo que estaban viendo. Su dedo, manchado de grasa, señaló un pequeño componente, una caja negra no más grande que un libro de bolsillo, conectada al motor. «El secreto no está en la batería», dijo, su voz clara y firme, cortando el silencio. «Cualquiera puede meter una batería grande en un coche. Eso es fuerza bruta, no inteligencia. El verdadero avance está aquí». Su mirada se encontró con la del ingeniero jefe alemán, un hombre que había diseñado motores para las marcas más prestigiosas del mundo. Es el sistema de recuperación de energía cinética y su algoritmo de gestión. Una idea que su industria abandonó por ser demasiado compleja de implementar eficientemente. La lección magistral había comenzado y su audiencia estaba cautiva. Durante meses, estudié los archivos de diseño originales de Citroën. Encontré un principio olvidado en un oscuro boletín técnico para el 2CV de 1948. Hablaba de cómo la suspensión única del coche, diseñada para llevar una cesta de huevos por un campo arado sin que se rompieran, generaba una cantidad inusual de energía vertical y oscilatoria que se desperdiciaba por completo. Hizo una pausa, dejando que la idea calara. Los ingenieros de la época no tenían la tecnología para capturar esa energía. Yo sí. El concepto era tan brillante y tan absurdamente anacrónico que los ingenieros se miraron unos a otros. Estaban escuchando algo que contradecía décadas de desarrollo centrado únicamente en la aerodinámica y la potencia del motor. Adapté ese principio de hace más de 70 años, continuó Lía, su voz llena de la pasión de una creadora explicando su arte, y lo combiné con un sistema de recuperación de energía en la frenada basado en un algoritmo de distribución de par que programé yo misma durante cientos de horas. Señaló de nuevo la pequeña caja negra. Este controlador no solo recupera energía al frenar, como cualquier coche eléctrico moderno, recupera energía de cada bache, de cada imperfección de la carretera, de cada balanceo de la carrocería, convirtiendo el movimiento del vehículo en electricidad con una eficiencia del 92%. El propio acto de conducir en un mundo imperfecto es lo que recarga la batería.
La genialidad de la solución era abrumadora. No luchaba contra las imperfecciones del camino, las aprovechaba. Entonces lanzó el golpe de gracia. Miró directamente a Ricardo Montesinos, cuya cara había perdido todo su color. El resultado es que esta chatarra, como usted la llama, tiene una autonomía real de más de 800 kilómetros con una batería que es la mitad de grande y un tercio del coste de las que usan sus superdeportivos eléctricos. La cifra flotó en el aire, letal y definitiva. Además, con los paneles solares y el sistema de optimización energética, puede ser completamente autosuficiente, proporcionando energía para el vehículo y el módulo de vida durante más de un mes sin necesidad de conectarse a la red. Era un hito que la multimillonaria división de I+D de Montesinos Motors, con sus cientos de ingenieros, solo soñaba con alcanzar en la próxima década. Ella lo había logrado, sola, en un garaje de Vallecas. Sin esperar una respuesta, Lía volvió a su tablet y pulsó un último icono: ignición. El silencio que siguió fue el sonido más impactante de todo el evento. No hubo explosión, ni vibración, solo el casi imperceptible zumbido del controlador electrónico y el suave resplandor de las luces del tablero. El motor estaba encendido, listo y absolutamente silencioso. La C-15, la vieja furgoneta oxidada, se había transformado ante sus ojos. Ya no era un vehículo, era un manifiesto. Era la personificación del verdadero lujo. No el lujo de la velocidad o la apariencia, sino el lujo de la independencia, la sostenibilidad y el ingenio puro. Era una bofetada silenciosa y elegante a todo lo que aquel salón de mármol representaba. El ruido de la arrogancia había sido derrotado por el silencio de la genialidad. Fue entonces cuando la primera ficha de dominó cayó. El ingeniero jefe alemán, el hombre de rostro severo, se inclinó sobre el motor, sus ojos recorriendo el diseño con una reverencia casi religiosa. Luego se enderezó, miró a Lía y en un susurro que, sin embargo, pareció resonar por todo el salón, pronunció una sola palabra en su lengua materna, un veredicto final e inapelable, un Glaublich. Increíble. Esa palabra, pronunciada por uno de los suyos, fue la chispa que encendió la pradera. Fue el reconocimiento de un experto, la rendición de un imperio ante la evidencia irrefutable de un genio superior. La validación no vino de la multitud, sino del corazón mismo del sistema que la había despreciado. El susurro del ingeniero rompió el hechizo del silencio atónito. Durante un segundo más, la multitud permaneció inmóvil, procesando la enormidad de lo que acababan de presenciar. Habían venido a ver una humillación y en su lugar habían asistido a una revelación. Y entonces ocurrió. Una sola persona, en el fondo de la sala, comenzó a aplaudir. Luego otra y otra. En cuestión de segundos, el aplauso se convirtió en una atronadora ovación, una oleada de sonido que se estrelló contra las paredes de mármol, barriendo los últimos vestigios de burla y desprecio. No era un aplauso cortés, era un rugido de admiración, de catarsis, un reconocimiento visceral de que acababan de ver a David no solo derrotar a Goliat, sino rediseñar la onda para hacerla más eficiente. Comenta respeto si crees que Lía merecía esta transformación. La ovación resonó, un torrente de justicia acústica que lavó la humillación de la sala. Los influencers, que momentos antes habían grabado con malicia, ahora enfocaban a Lía con una admiración genuina, sus rostros iluminados por el respeto. Los clientes millonarios, que se habían reído, ahora aplaudían con un vigor que hacía temblar sus costosos relojes. Habían sido testigos no de un truco, sino de una revolución contenida en el chasis de una vieja furgoneta. En el centro de todo, Lía permanecía quieta. No sonreía triunfante, no hacía una reverencia. Simplemente asintió una vez, un gesto de reconocimiento tranquilo. Su victoria no necesitaba adornos. Era absoluta, completa y devastadoramente silenciosa como su motor. El circo de la arrogancia había concluido, y su único payaso era ahora el hombre del traje italiano, petrificado en medio del escenario que él mismo había construido. El estruendo de los aplausos era un mar de sonido que rompía contra las paredes de mármol, pero Ricardo Montesinos no lo oía. Para él, el mundo se había quedado en silencio.
un silencio denso y pesado, que solo era puntuado por el martilleo de la sangre en sus oídos. Estaba congelado, no por la maravilla tecnológica que tenía delante, sino por un detalle minúsculo, casi invisible, que había captado su mirada. Sus ojos, antes llenos de desprecio, ahora estaban fijos en el salpicadero de la C-15, anclados a un pequeño rectángulo de papel amarillento. Su rostro, normalmente bronceado y lleno de una confianza férrea, se había vuelto de un blanco ceroso. La ovación era para Leah, pero el drama que paralizaba la sala ahora emanaba de él, del depredador que, de repente, parecía la presa de un fantasma que solo él podía ver. La multitud, percibiendo el cambio sísmico en la atmósfera, comenzó a bajar el volumen de sus aplausos, convirtiendo la ovación en un murmullo inquisitivo. El rey había sido destronado, pero no por la rebelde, sino por un espectro de su propio pasado. Lo que había capturado la atención de Ricardo era una pequeña fotografía en blanco y negro, pegada con un trozo de cinta adhesiva al plástico desgastado del salpicadero. Mostraba a una niña pequeña, con un hueco en la sonrisa donde faltaba un diente, sentada en el regazo de un hombre mayor con las manos manchadas de grasa. Ambos sonreían a la cámara desde el desorden de un taller, una imagen de pura felicidad y legado compartido. Era Leah, de niña, y su abuelo. Para cualquier otro, era una imagen tierna y nostálgica. Para Ricardo, fue una daga de hielo que se hundió directamente en su corazón, retorciéndose en una herida que él creía haber cauterizado hacía años. Esa imagen no era solo un recuerdo de Leah, era un espejo brutal y perfecto de una memoria que había enterrado bajo capas de trajes caros, éxito y una arrogancia deliberada. Esa simple foto había demolido la fortaleza que había construido a su alrededor, ladrillo por doloroso ladrillo. De repente, ya no estaba en el lujoso centro de convenciones. Estaba de vuelta en su propio garaje, hace más de una década. Su hija, Elena, de 15 años, le mostraba con orgullo los planos que había dibujado para un cochecito eléctrico, un kart que quería construir desde cero. Su sonrisa era idéntica a la de la niña de la foto. «Será inteligente, papá», le había dicho, sus ojos brillando con la misma pasión que ardía en los de Leah. No solo rápido, usará la energía de una forma diferente. Ricardo recordó su propia respuesta, una respuesta que ahora resonaba en su cabeza como una condena. «Elena, eso es una pérdida de tiempo. La gente como nosotros no se ensucia las manos, estudia finanzas, dirige la empresa, deja que los mecánicos jueguen con sus chatarras». Había aplastado su sueño con el peso de sus propias ambiciones, viendo su pasión no como un don, sino como una distracción indigna. Un sollozo ahogado escapó de los labios de Ricardo. El sonido, crudo y lleno de dolor, cortó el silencio expectante de la sala. Dio un paso vacilante hacia adelante, luego otro, moviéndose como un autómata hacia la furgoneta. La multitud se apartó, creando un pasillo para él. Nadie se atrevía a hablar. El blogger, sintiendo que la historia había tomado un giro aún más profundo, mantuvo la cámara fija en el rostro descompuesto del CEO. Ricardo llegó junto a la puerta abierta de la C-15. Con una mano temblorosa, se metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta. La gente pensó que iba a sacar la chequera, a cumplir su parte de la apuesta. Pero lo que sacó fue su cartera de piel. Y de ella extrajo no dinero, sino una fotografía gastada y doblada en las esquinas. Era la foto de una adolescente con una sonrisa soñadora, de pie junto a un kart a medio construir. Era Elena. Mostró la foto a Leah, su mano temblando tan violentamente que la imagen se veía borrosa. «Mi hija». Su voz se rompió, convertida en un susurro ronco. Elena. Murió hace 5 años en un accidente. Quería ser ingeniera. Quería construir coches que fueran inteligentes, no solo rápidos. Las lágrimas, calientes y amargas, comenzaron a correr por su rostro, trazando surcos en su máscara de poder. La arrogancia se disolvió, revelando a un hombre roto, ahogado en un océano de arrepentimiento. Miró a Leah, y en sus ojos ya no vio a una rival ni a una intrusa. Vio el fantasma de la oportunidad perdida, la encarnación del sueño que él mismo había asesinado. «Le dije que era una pérdida de tiempo,
que dejara de soñar. La confesión pública fue como una hemorragia, una liberación de veneno guardado durante demasiado tiempo. Frente a todos, frente a las cámaras que transmitían su caída al mundo, Ricardo Montesinos se vino abajo. El dolor que había reprimido durante 5 años estalló en un sollozo desgarrador. Dejó caer la foto de su hija y, en un gesto de rendición total, sus rodillas cedieron y cayó al suelo de mármol, a los pies de Lía. La imagen fue devastadora. El hombre más poderoso de la sala, arrodillado ante la chica que había intentado destruir. «Tú has cumplido su sueño», sollozó, su cuerpo sacudido por el llanto. «Tú lo hiciste. Y yo lo siento mucho». El perdón que le pedía a Lía era, en realidad, el perdón que le suplicaba al recuerdo de su hija. La humillación que había planeado para ella se había convertido en su propia y dolorosa redención. El silencio en el salón ya no era de asombro, sino de una profunda y compasiva tristeza. La justicia cósmica no solo había recompensado a la heroína, había obligado al villano a confrontar su alma. 10 meses después, el aire en la sede de Montesinos Motors había cambiado. La fragancia a cuero nuevo y arrogancia había sido reemplazada por el ozono sutil de los circuitos eléctricos y el aroma a café de máquina recién hecho. El vestíbulo de mármol, antes un panteón de superdeportivos ruidosos y caros, ahora albergaba un único vehículo en su centro, sobre una plataforma giratoria. Era la C-15, restaurada pero no alterada, su pátina de óxido ahora preservada bajo una laca mate. Bautizada oficialmente como el Arca, se había convertido en el símbolo silencioso de una revolución. Los retratos de bólidos de carreras habían sido sustituidos por enormes fotografías de engranajes, esquemas de baterías y los rostros de jóvenes aprendices. La empresa que vendía velocidad como un lujo, ahora vendía ingenio como una necesidad, y el mundo estaba prestando una atención sin precedentes. La transformación no fue solo estética, fue filosófica, un cambio de alma forjado en el crisol de la humillación y la redención. Lía ya no llevaba su mono gastado, pero tampoco un traje de ejecutiva. Su nuevo uniforme era un conjunto de trabajo a medida, de un tejido técnico resistente, funcional y elegante, que llevaba con la misma naturalidad que su vieja ropa. Su título oficial era Directora del Departamento de Innovación Sostenible, una división creada específicamente para ella y financiada con un presupuesto que superaba al de marketing. Su despacho no estaba en la torre de cristal con los demás ejecutivos. Por petición propia, se instaló en un vasto espacio en la planta de prototipos, un híbrido entre un laboratorio de alta tecnología y un taller tradicional. Estaba rodeada de pizarras cubiertas de ecuaciones, impresoras 3D y, en un rincón, el viejo banco de trabajo de su abuelo, que había trasladado pieza a pieza desde Vallecas. No había ascendido para alejarse de la grasa y el metal, sino para tener mejores herramientas con las que trabajar. El proyecto El Arca era ahora la joya de la corona de Montesinos Motors, eclipsando a sus superdeportivos en interés mediático y potencial de mercado. Lía, como socia intelectual del proyecto, supervisaba su desarrollo para la producción en serie. Su visión era inflexible. Tenía que ser un vehículo modular, asequible y radicalmente sostenible. Los clientes podrían comprar el chasis básico con su revolucionario tren motriz y luego añadir módulos según sus necesidades. Un módulo de carga para autónomos, un módulo de vivienda para nómadas digitales, un módulo de taller para artesanos. Era la antítesis del coche como símbolo de estatus. Era el coche como herramienta de empoderamiento. Lía se negaba a comprometer la accesibilidad del proyecto, luchando en cada reunión para mantener los costes bajos, asegurándose de que la innovación sirviera a la gente, no solo a los ricos. Ricardo Montesinos era un hombre irreconocible. Había perdido la dureza en su mirada, reemplazada por una melancolía serena. Había vendido su colección de superdeportivos, incluyendo el Porsche de 3 millones de euros. El estruendo de los motores V12 ya no le traía placer, solo el eco de su propia y vacía arrogancia. Ahora conducía uno de los primeros prototipos funcionales de El Arca, un vehículo silencioso y modesto que parecía una extensión de su nueva personalidad.
Pasaba la mayor parte de su tiempo no en la sala de juntas, sino viajando a institutos de formación profesional y universidades, dando charlas no sobre cómo ganar dinero, sino sobre la importancia de escuchar, de valorar el talento sin importar su origen y de cómo un error puede convertirse en el catalizador del cambio más profundo de una vida. Su propósito ya no era construir el coche más rápido, sino un legado del que su hija Elena se hubiera sentido orgullosa. El dinero de la apuesta fue solo la semilla. Ricardo invirtió millones de su fortuna personal para crear la Fundación Elena Montesinos. Su misión era clara y directa: encontrar, financiar y guiar a la próxima generación de ingenieros, mecánicos y diseñadores de entornos desfavorecidos. La fundación no se limitaba a dar becas, creaba programas de mentoría, construía talleres de última generación en barrios obreros y establecía puentes directos con la industria para garantizar que el talento, una vez pulido, tuviera una oportunidad real de brillar. Era su penitencia, su acto de contrición, una forma de construir para otros el puente que le había negado a su propia hija. Cada vez que firmaba un cheque para un nuevo proyecto de la fundación, no sentía que estuviera gastando dinero, sino que estaba pagando una deuda kármica, transformando su dolor en la esperanza de otra persona. Lía, por supuesto, fue nombrada presidenta del patronato de la fundación. No era un cargo honorífico. Ella era el corazón y el cerebro de la operación, la que evaluaba los proyectos, entrevistaba a los candidatos y diseñaba los planes de estudio. Conocía de primera mano las barreras a las que se enfrentaban esos jóvenes, la frustración de tener un cerebro lleno de ideas y los bolsillos vacíos. Se aseguró de que la fundación no fuera un acto de caridad condescendiente, sino una plataforma de lanzamiento. Exigía excelencia, trabajo duro y pasión, los mismos ingredientes que ella había utilizado para forjar su propio destino. Se convirtió en la guardiana del sueño de Elena y en el proceso honraba el legado de su abuelo a una escala que él nunca podría haber imaginado. Ahora no solo construía coches, construía futuros. 2 años y medio después de aquel día fatídico en el Salón del Automóvil, se celebró la primera gala de la Fundación Elena. No fue en un ostentoso hotel, sino en el nuevo y reluciente centro de formación profesional que la Fundación había construido en el corazón de Vallecas. El evento no estaba lleno de multimillonarios, sino de familias trabajadoras, estudiantes nerviosos y profesores orgullosos. Lía subió al escenario para entregar los primeros premios al ingenio Elena Montesinos. Desde la primera fila, Ricardo la observaba, no como un CEO, sino como un padre orgulloso. Cuando Lía llamó al escenario a una joven de 17 años que había diseñado un innovador sistema de purificación de agua de bajo coste, las lágrimas corrieron libremente por el rostro de Ricardo, pero esta vez no eran de dolor, sino de una paz profunda y sanadora. La escena final no tiene lugar en una sala de juntas ni en un escenario. Tiene lugar en el taller principal del nuevo centro de formación, un sábado por la mañana. El espacio es una catedral de la ingeniería práctica, luminoso, ordenado, con el olor a aceite limpio y metal recién cortado. Herramientas manuales clásicas cuelgan en paneles junto a analizadores de espectro y estaciones de soldadura láser. Es un lugar donde la tradición se encuentra con el futuro, un espacio diseñado por Lía para ser a la vez inspirador y funcional. No hay música, solo el zumbido ocasional de una herramienta eléctrica y el sonido de voces tranquilas intercambiando conocimientos. Es un santuario de la creación, un lugar donde las manos y la mente trabajan en perfecta armonía. En el centro del taller, inclinado sobre un banco de trabajo, está Ricardo Montesinos. No lleva traje ni reloj caro. Viste un mono de trabajo azul, idéntico al que llevaba Lía, aunque el suyo está impecablemente limpio. Su cabello, ahora completamente cano, está algo despeinado. Parece 10 años mayor y 20 años más ligero. La tensión ha abandonado sus hombros. En su rostro hay una expresión de concentración intensa, la misma que se ve en un niño que intenta resolver un rompecabezas complicado por primera vez. Está aprendiendo, por fin, a hablar el lenguaje que su hija siempre quiso enseñarle, el lenguaje de las cosas que funcionan. A su lado está Lía,
con la paciencia infinita de un verdadero maestro, le guía a través del diagnóstico de un pequeño motor eléctrico. «No, Ricardo», dice ella suavemente, deteniendo su mano. «Estás conectando la sonda del multímetro al terminal equivocado. Recuerda lo que hablamos sobre el flujo de corriente». Ricardo frunce el ceño, avergonzado. «Lo siento, Lía. Todavía me cuesta visualizarlo». «No te disculpes por aprender», responde ella con una sonrisa cálida. «Mi abuelo decía que el único error es no hacer la pregunta». Él la mira, una gratitud inmensa en sus ojos. La mujer a la que intentó humillar ahora era su mentora, su guía en este nuevo y desconocido mundo. El ciclo de justicia se había completado de la forma más poética e inesperada. El momento es un tableau vivant de redención. El hombre que una vez gobernó un imperio basado en el valor superficial, ahora busca el valor en la comprensión fundamental. El hombre cuyas manos solo habían tocado contratos y dinero, ahora aprende a sentir la textura de un cable, la resistencia de un tornillo. No está simplemente aprendiendo a usar un multímetro, está desaprendiendo una vida de arrogancia. Está descubriendo la dignidad del trabajo manual, la alegría de crear algo con sus propias manos, la paz que se encuentra no en el destino, sino en el proceso. En ese taller, bajo la tutela de la joven a la que despreció, Ricardo Montesinos finalmente estaba encontrando la redención, no a través de una gran donación, sino a través de un pequeño acto de humilde aprendizaje. Y así, la historia de la chica del mono y el CEO arrogante se convirtió en una leyenda silenciosa en la industria, un recordatorio de que el verdadero valor de una persona no se mide por la ropa que viste o el coche que conduce. Lía y Ricardo, de maneras muy diferentes, demostraron al mundo una verdad fundamental. El talento no tiene clase social. La inteligencia no entiende de prejuicios, y el ingenio, como el agua, siempre encuentra su camino, incluso a través de las rocas más duras de la arrogancia. Aprendieron y enseñaron que a veces, para construir el futuro, primero hay que arrodillarse ante el pasado, y que la venganza más dulce no es la destrucción del enemigo, sino su completa e inesperada transformación.